Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 11 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los medicamentos empleados en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y los criterios para la utilización de fármacos en la insuficiencia hepática. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema digestivo a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal a partir de sus características farmacológicas. Explicar el uso de fármacos en la insuficiencia hepática a partir de los criterios de utilización de fármacos en esta enfermedad. En la actividad anterior comenzamos el estudio de los fármacos con acción sobre el sistema digestivo, los antiulcerosos y los medicamentos utilizados como antieméticos, laxantes y antidiarreicos. Conocimos la importancia de la terapia erradicadora del Helicobacter pylori y las indicaciones precisas de los fármacos que pueden ser empleados en la terapéutica de la constipación y la diarrea. La denominación de enfermedad inflamatoria intestinal se aplica a un grupo de procesos inflamatorios crónicos de causa desconocida que afectan al tubo digestivo y engloba dos entidades principales, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La enfermedad inflamatoria intestinal se presenta en todo el mundo, con un predominio en los países industrializados del mundo occidental. Afecta sobre todo a jóvenes adultos entre 15 y 35 años, de ambos sexos con vida urbana. La colitis ulcerosa es un proceso inflamatorio difuso limitado a la mucosa del colon, que afecta de forma prácticamente constante al recto, desde el cual se extiende proximalmente, pudiendo afectar en ocasiones a la totalidad del colon. En la enfermedad de Crohn, el proceso inflamatorio es de inicio y predominio submucoso, transmural, granulomatoso y cicatrizante, que puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo de forma segmentaria o discontinua. En la patogenia de la enfermedad se supone que un factor iniciador, por ejemplo un antígeno antimicrobiano, provocaría en la mucosa del tubo digestivo una respuesta inflamatoria impropia, grave y prolongada en individuos genéticamente predispuestos, confiriendo a la enfermedad inflamatoria intestinal su carácter crónico y recidivante. Como la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal no se conoce por completo, su tratamiento es empírico. La gravedad del brote y el patrón clínico determinarán tanto la naturaleza del agente farmacológico que se debe utilizar como su vía de administración. Aunque la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene tratamiento curativo, es posible tratarla de forma efectiva e incluso lograr la desaparición de las lesiones mucosas en la mayoría de los pacientes mediante el tratamiento farmacológico. Los aminosalicilatos como la sulfasalacina
y los corticoides, como la prednisolona y la budesonida, constituyen las opciones farmacológicas más empleadas para reducir el componente inflamatorio, mientras que los inmunosupresores, como la azatioprina, tienen su indicación principal en la enfermedad inflamatoria intestinal resistente a corticoides. Los aminosalicilatos son fármacos que contienen en su estructura la molécula de ácido 5-aminosalicílico, también denominada mesasalacina. Esta molécula no se puede administrar sola, porque se absorbe en su totalidad en tramos proximales del intestino, sin alcanzar los territorios más distales afectados de manera característica en la enfermedad inflamatoria intestinal. La sulfasalacina fue el primer aminosalicilato empleado con éxito en esta enfermedad. Se compone de una molécula de sulfapiridina unida a una molécula de ácido 5-aminosalicílico por un enlace ácido. La sulfapiridina actúa como una molécula transportadora, ya que el ácido 5-aminosalicílico no puede administrarse solo. La base de su eficacia antiinflamatoria radica en la liberación de la molécula de ácido 5-aminosalicílico en el territorio intestinal afecto. Sin embargo, su mecanismo no está claramente delimitado y es posible que su actividad se deba a un conjunto de propiedades antiinflamatorias atribuibles a la molécula de ácido 5-aminosalicílico ejercida sobre diversos sistemas. Inhibición de la síntesis de eicosanoides, prostaglandinas y leucotrienos. Bloqueo de la oxidación de los ácidos grasos de cadena corta. Inhibición del reclutamiento de leucocitos. Modulación de la producción de inmunoglobulinas. Inhibición de la expresión de moléculas del sistema de histocompatibilidad y eliminación de radicales libres y metabolitos de oxígeno reactivo, acción considerada actualmente la más decisiva. La incidencia de reacciones adversas con el empleo de la sulfasalacina es elevada, hasta en el 45% de los pacientes. La mayoría aparece durante las primeras 4 a 6 semanas, siendo necesario extremar la supervisión clínica durante este periodo. Generalmente se deben a la sulfapiridina y dependen de la dosis, por lo que la disminución de la dosis puede lograr que se reduzcan o desaparezcan, así como la utilización. Las reacciones adversas más frecuentes y menos graves son náuseas, vómitos, síntomas dispépticos, anorexia y cefalea. Con menor frecuencia se describen reacciones cutáneas y reacciones anafilácticas generalizadas. Cuadros moderados de hemólisis y neutropenia. Casos más graves de agranulocitosis, hemólisis, lesión hepatocelular o fibrosis pulmonar que requieren de la interrupción del tratamiento. Anemia megaloblástica, evitable si se administran suplementos de ácido fólico, e infertilidad masculina que obliga a realizar cambio de fármaco. La sulfasalacina es segura en el embarazo y la lactancia. Los aminosalicilatos constituyen el tratamiento de primera elección en los brotes leves y moderados de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, así como el tratamiento de mantenimiento o de prevención de la recidiva de la colitis ulcerosa. Su papel como terapia de mantenimiento en la enfermedad de Crohn está por definir, a pesar de su extendida utilización. El mejor conocimiento del metabolismo
de la sulfasalacina, la frecuencia de efectos adversos derivados de la sulfapiridina y la evidencia de la eficacia clínica de la molécula de ácido 5-aminosalicílico han dado lugar al desarrollo de nuevas formulaciones de aminosalicilatos que en la actualidad son las más empleadas en clínica. Incluyen formulaciones de liberación retardada, formulaciones de liberación sostenida, formulaciones con nuevas moléculas transportadoras y aminosalicilatos de administración tópica. Durante el estudio independiente debes revisar las características farmacocinéticas de la sulfasalacina y las nuevas formulaciones. Los corticoides sistémicos poseen una potente actividad antiinflamatoria y administrados por vía oral o endovenosa son los fármacos de primera elección en los brotes moderados y graves de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no están indicados rutinariamente en el tratamiento de mantenimiento. Los fármacos de elección dentro del grupo son prednisolona y budesonida. Este último se caracteriza por una alta potencia antiinflamatoria con escasos efectos secundarios sistémicos. Las características farmacológicas de este grupo de fármacos serán estudiadas en el próximo tema de nuestra asignatura. La azatioprina es el inmunosupresor más empleado en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sus principales indicaciones son la enfermedad dependiente de esteroides, la refractaria a los esteroides y la enfermedad de Crohn fistulizante. Su principal inconveniente es la prolongada latencia de su efecto terapéutico. Su efecto máximo se alcanza a los 3 a 6 meses de iniciar el tratamiento, lo que limita su utilización en pacientes con enfermedad refractaria grave. Durante el estudio independiente debes profundizar en el tratamiento farmacológico de la enfermedad inflamatoria intestinal, así como en las características de esta enfermedad, que será el tema de la discusión de caso clínico. El hígado es un órgano que realiza gran cantidad de funciones y que puede ser afectado con intensidad muy variable por numerosos procesos patológicos. Por la posición central que ocupa en el metabolismo de los medicamentos, las hepatopatías repercuten con frecuencia sobre su farmacocinética. La alteración en la biodisponibilidad varía en cada enfermedad e incluso en cada paciente. Además, en las enfermedades hepáticas puede estar reducida la excreción renal de los fármacos. Está aumentado el riesgo de que algunos fármacos puedan provocar una encefalopatía, así como el riesgo de hemorragia por anticoagulantes. Todas estas razones determinan la necesidad de utilizar dosis más bajas de numerosos fármacos, pero debe tenerse en cuenta que la eliminación hepática depende de múltiples factores que se alteran de forma distinta en cada enfermedad. Las alteraciones de la respuesta a los fármacos en estos enfermos se deben a factores farmacocinéticos y farmacodinámicos. Farmacocinéticos como características de la enfermedad hepática, características del fármaco, absorción, distribución, metabolismo, excreción biliar y excreción renal. Farmacodinámicos como aumento del efecto de los fármacos o la reducción del acceso al lugar de acción. Es importante recordar que los pacientes con enfermedad hepática tienen una frecuencia 2 a 3 veces mayor de reacciones adversas que la población general, que al utilizar un fármaco en estos enfermos nos debemos plantear la posibilidad de que esté aumentada la respuesta y que el mismo puede empeorar la función hepática, que al valorar el riesgo debe tenerse en cuenta el tipo de enfermedad hepática y su gravedad, y que las consecuencias serán mayores en los fármacos con un índice terapéutico pequeño.
No existen criterios sólidos que permitan establecer normas de aplicación general. Se utilizan criterios establecidos, en su mayoría, en enfermos con cirrosis hepáticas, en los cuales la afectación funcional suele ser más grave. En hepatopatías no cirróticas, especialmente en hepatitis crónicas de diverso tipo, el trastorno farmacocinético suele ser ligero y no exige modificaciones posológicas. Al prescribir fármacos en pacientes con cirrosis hepáticas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Seleccionar fármacos con eliminación renal preferentemente. Se prefieren los medicamentos en cuyo metabolismo intervengan de forma predominante las reacciones de conjugación de fase 2. Evitar el uso de medicamentos que se eliminen por la bilis si se trata de una hepatopatía con gran componente colestásico. Si existe deterioro importante de la función hepática, no es aconsejable el uso de profármacos. Realizar ajustes de dosis y vigilar la aparición de reacciones adversas. A continuación, se presentan algunos fármacos cuyo uso en pacientes con enfermedad hepática implica un claro riesgo, por lo que deben evitarse, utilizarse a dosis más bajas o monitorizar sus efectos, si es posible, sus niveles plasmáticos, especialmente en pacientes con ascitis, ictericia o encefalopatía. Durante el estudio independiente, debes revisar en el libro de texto otros fármacos que deben evitarse o utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática. Como normas generales del empleo de fármacos en la insuficiencia hepática, se aconseja el uso de los siguientes medicamentos. Para el tratamiento del dolor, paracetamol, sin superar dosis de 1 a 2 gramos al día durante periodos breves. Si fuera necesario morfina, utilizar por vía oral con reducción de la dosis a la mitad. Para la sedación, benzodiazepinas de tiempo de vida media corta, como oxazepam y lorazepam, siempre reduciendo la dosis por lo menos a la mitad. En enfermedades infecciosas, penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda generación de la forma habitual, con excepción de carbenicilina y ticarcilina, macrólidos y quinolonas, itraconazol, isoniazida en dosis habituales, pero desaconsejar el consumo de alcohol. En la profilaxis de hemorragias por varices, el propanolol es el fármaco de elección. Iniciar con dosis bajas sin superar 80 miligramos al día. Si existen trastornos dispépticos y úlcera, inhibidores de la bomba de protones, su amplio margen terapéutico permite utilizarlos en el nivel inferior de la dosis habitual. Durante el estudio independiente, debes profundizar en estos aspectos, que serán retomados en las actividades de la práctica docente y en el seminario integrador sobre hepatitis, cirrosis hepática y utilización de fármacos en estas enfermedades. El uso cada vez más extendido de fármacos ha convertido la toxicidad hepática por medicamentos en un acontecimiento frecuente. Hasta la fecha, se han catalogado más de 1000 fármacos potencialmente capaces de producir hepatotoxicidad, a los que deben añadirse muchas sustancias de abuso y algunos fitofármacos. La incidencia estimada de estas reacciones es muy variable, de 8,9 a 406 por millón de habitantes en un año. Si se tiene en cuenta solo los casos graves, la mortalidad es superior al 10% en la mayoría de los estudios publicados. La hepatotoxicidad por fármacos es difícil de diagnosticar. Casi nunca hay criterios específicos. Las reacciones pueden imitar cualquier enfermedad hepática. Circunstancias asociadas pueden modificar la expresión clínica
e incluso considerarse erróneamente la causa del trastorno. Además, los enfermos muchas veces no recuerdan los fármacos consumidos y cuándo lo hicieron. Por todo ello, es importante la labor del médico en la identificación de reacciones de hepatotoxicidad por fármacos, ya que la no suspensión del fármaco puede conducir a un daño hepático de extrema gravedad. Se han elaborado criterios para confirmar o descartar una sospecha de hepatotoxicidad, que de forma resumida son los siguientes. Periodo de latencia de 5 a 90 días desde el comienzo de la administración del fármaco y no más de 15 días después de su suspensión en el daño hepatocelular, o 30 días en las reacciones con predominio de colestasis. Comportamiento clínico, bioquímico o histológico similar al comunicado anteriormente para este fármaco, si existen datos al respecto. Mejoría tras la suspensión del fármaco. Exclusión de una causa alternativa mediante un estudio detallado. Recaída si se administra de nuevo el medicamento de forma accidental. La hepatotoxicidad de los fármacos puede ser hepatocelular o citotóxica, colestásica o mixta. Su instauración puede ser aguda o crónica. La gravedad varía desde alteraciones bioquímicas asintomáticas hasta una sintomatología moderada, grave e incluso mortal. El mecanismo hepatotóxico puede ser directo o idiosincrásico. El directo es más frecuente, con un periodo de latencia corto, es dosis dependiente, predecible y reproducible, aunque puede depender de factores coadyuvantes como el alcoholismo. El idiosincrásico, alérgico o relacionado con la formación de metabolitos tóxicos suele ser menos frecuente, con periodos de latencia más largos, es dosis independiente y no predecible ni reproducible. Basado en los criterios de clasificación expuestos, te presentamos algunos ejemplos de fármacos hepatotóxicos. Durante el estudio independiente, debes revisar otros ejemplos. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El tratamiento farmacológico de la enfermedad inflamatoria intestinal ha demostrado ser efectivo en el proceso inflamatorio. Los aminosalicilatos, glucocorticoides e inmunosupresores constituyen las opciones disponibles. Las hepatopatías repercuten con frecuencia sobre la farmacocinética de diversos medicamentos, lo que determina la necesidad de evitar algunos, utilizar dosis más bajas de otros o monitorizar sus efectos. La labor del médico en la identificación de reacciones de hepatotoxicidad por fármacos es de gran importancia si tenemos en cuenta su frecuencia y lo difícil de su diagnóstico. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto de Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora, estudiaremos los medicamentos capaces de actuar en enfermedades del sistema endocrino, como la diabetes mellitus, de elevada morbilidad y asociada a numerosas complicaciones.
También haremos referencias a las indicaciones precisas de los fármacos hipolipemiantes.